se va a llevar a cabo de tal manera, y al mismo tiempo anunció que fueron liberados 3 hombres relacionados con los ataques a la Comisión Federal de Electricidad el fin de semana pasado. Vamos primero contigo, Javier, adelante, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Un saludo para todos. En efecto, llama la atención todas estas aristas que dio a conocer el vocero del gobierno federal en materia de seguridad, Eduardo Sánchez. En primera instancia, informó que el puerto de Lázaro Cárdenas será vigilado y custodiado por personal de la Secretaría de Marina Armada de México, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Federal, por la importancia, dice, que tiene en el área comercial, por el número de importaciones y exportaciones y por la cantidad de operaciones de mercancías que llegan y salen del país. En fin, porque es uno de los 3 principales puertos del país, por eso es que Marina va a hacerse cargo. Acompañado de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del Servicio de Administración Tributaria, de las Secretarías de Marina, de la Defensa Nacional y de la Policía Federal. El vocero del Gabinete de Seguridad dijo que el cuidado de las instalaciones del puerto Lázaro Cárdenas estará a cargo de la Secretaría de Marina. En la ciudad y en sus inmediaciones, la seguridad estará a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Federal. Aunque se le insistió si esta medida se tomó por algún riesgo o amenaza en particular, el vocero del gobierno federal dijo que es parte de la estrategia para que Michoacán vuelva a ser un lugar de paz y tranquilidad. Eso, decía yo, tiene que ver con esta estrategia de seguridad para poder cambiar las condiciones que existen actualmente en el estado de Michoacán, coadyuvar con el gobierno del estado y con los gobiernos municipales para que existan condiciones de seguridad y paz en el estado de Michoacán. Este es un trabajo que estamos realizando de manera muy coordinada con las autoridades estatales, derivado que, como usted sabe, el tema de seguridad tiene que ver con las facultades de las atribuciones, que tienen los gobiernos de los estados y los... Sobre la llegada de elementos del ejército a Lázaro Cárdenas, relevando a la policía municipal, el vocero Eduardo Sánchez dijo que se tiene bajo investigación a 113 elementos de la policía municipal de este puerto de Lázaro Cárdenas por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Se concentró a la policía, hasta este momento son 113 elementos de la policía de Lázaro Cárdenas que han sido concentrados y han sido trasladados a un centro de adiestramiento también dentro del estado de Michoacán, y han sido sustituidos por elementos del ejército mexicano para que en tanto se lleva a cabo el proceso, el municipio tenga garantías de seguridad que están siendo llevadas a cabo por elementos del ejército mexicano. Eduardo Sánchez dijo que en los próximos días se va a dar a conocer un informe sobre los avances que han tenido a raíz de las investigaciones luego de estos ataques que sufrieron instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad y algunas gasolineras. Dijo que por lo pronto, pues hace una semana había informado que 3 civiles que resultaron lesionados luego de la volcadura de un vehículo en el que trataban de escapar, pues finalmente fueron inocentes, realmente no se les comprobó nada, se siguen sujetos a investigación, pero los dejaron en libertad, por lo que en unos días más dará a conocer un reporte de lo que está sucediendo en Michoacán en materia de prevenir y también combatir esta inseguridad. El reporte. Javier Giles, ¿fueron estas personas presuntamente vinculadas con los ataques de la semana pasada? Fueron dejadas en libertad, evidentemente con las reservas de ley, y tú bien lo dices, ¿no? En estos días, Eduardo Sánchez, el vocero del Consejo Nacional de Seguridad, va a dar a conocer más detalles sobre las investigaciones. En efecto, por lo pronto, pues estas 3 personas que resultaron lesionadas, pues están en libertad bajo la reserva de ley. Te agradezco la información y quedamos pendientes, Javier. Pendientes, Pepe. Por supuesto que sí, claro que sí. Tendremos, por supuesto, más información de cómo las fuerzas federales, había dicho yo el ejército, pero hay que sumar, bien lo dice el reportero, a la Secretaría de Marina Armada de México y también elementos de la Policía Federal, quienes están matemática y automáticamente blindando toda la zona caliente allá en el estado de Michoacán. Se han iniciado ya los patrullajes por parte de elementos de las Fuerzas Armadas. El municipio de Lázaro Cárdenas es el segundo municipio michoacano en ser blindado, después de que la semana pasada, el lunes de la semana pasada, el ejército llegó a la zona de Apatzingán debido a la violencia que se manifestó. Usted lo sabe, aquí se lo informamos oportunamente, y se hizo cargo justamente de la vigilancia. Vamos hasta Michoacán,
Allá se encuentra Francisco García Davish, él es director de la agencia Cuadratín. Él está viviendo todo esto prácticamente en carne propia. Te escuchamos, adelante. Gracias, Pepe, muy buenas noches. Efectivamente, como tú lo señalas, Pepe, estos hechos se produjeron a partir de las 7 de la mañana de este lunes en el puerto Lázaro Cárdenas, cuando decenas de miembros del ejército mexicano, completamente por elementos de la Marina y de la propia Policía Federal, prácticamente se apoderaron de las instalaciones de la presidencia municipal porteña para de inmediato acudir a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública, Pepe, y retener en el interior de este inmueble todos los elementos de esta corporación municipal. De inmediato los miembros del ejército mexicano se dieron a la tarea de desplegarse por las principales calles, avenidas, por el malecón y por todas las instalaciones estratégicas del recinto portuario. Hay que señalar, Pepe, que Michoacán tiene 113 municipios que, de acuerdo a su Producto Interno Bruto, a sus actividades, el puerto de Lázaro Cárdenas genera el 36% de todo el quehacer productivo de la entidad, y tan solo en el recinto portuario trabajan alrededor de 30,000 personas. Pepe, eso es para que sepamos lo importante que es este punto, considerado por muchos como la más importante de las salidas y entradas que tiene México hacia el continente asiático. Pepe, pues hoy los miembros del gobierno de la República llegaron a ese punto, y no fue sino hasta hace unas cuantas horas en que el gobierno federal dio a conocer con precisión lo que estaba pasando. Cuando conocimos estos eventos ya por la tarde, el secretario de gobierno de la entidad, Jaime Mares Camarena, daba a conocer que tampoco conocía a precisión lo que ocurría, pero decía que formaba parte de las acciones que el gobierno federal está impulsando como parte de los acuerdos, de los pactos que hay con el gobierno estatal para tratar de rescatar los espacios territoriales que tienen su poder de crimen organizado, y para tratar también de recuperar la paz para los michoacanos y de atrapar a los presuntos responsables de los hechos que atentaron contra instalaciones, contra objetivos de la Comisión Federal de Electricidad. Pepe, y te comento, aprovechando la oportunidad, que hoy el gobierno de Michoacán también está cambiando al vocero estatal. Se está yendo el colega Julio Hernández Granados, quien desde el arranque de esta administración fungía como jefe de comunicación social. Ahora en su lugar llega la periodista Guadalupe Santa Cruz, quien era la titular del sistema michoacano de radio y televisión. Todo esto, Pepe, en el marco de las secciones estatales y federales que tratan de darle un nuevo toque, una nueva dinámica al quehacer en la entidad. Bueno, hoy se ha dicho a través del propio secretario de gobierno del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, el Jaime Mares Camarena, a quien tú citaste, que bueno, esta acción de la presencia de Fuerzas Armadas en el municipio es con objeto de garantizar la tranquilidad, claro, y de llevar a los policías municipales a centros de capacitación para que brinden un mejor servicio de vigilancia, de seguridad, de garantía de paz a los ciudadanos que así lo reclaman. Pero también habla de que habrá estas intervenciones militares en otros municipios con el mismo objetivo, hacer que los policías municipales reciban una mejor capacitación, porque la situación es verdaderamente patética y caótica. Efectivamente, Pepe, es patética, caótica y sombría la situación aquí en Michoacán con los gobiernos municipales que se encuentran prácticamente a merced del crimen organizado. Y hoy el responsable de la política interna, efectivamente, Pepe, no solamente convalidaba lo que está ocurriendo en Lázaro Cárdenas con la toma de la corporación policial por parte de la milicia, sino que también, aunque no cita en dónde, dice que el ejército también estará despachando en otros ayuntamientos en cuanto al quehacer de la policía local. Se infiere, Pepe, que serían los municipios en donde están actuando estos grupos denominados autodefensas, que están prácticamente en Cualcomán, Chinicuila, Tepalcatepec y Buenavista, Tomatlán, además del propio Apatzingán. Pepe, así es de que hay que estar al pendiente para saber cuáles son estos otros municipios en donde también estará interviniendo
o prácticamente tomando, arrebatando del poder municipal y consecuentemente del crimen organizado, el ejército a las corporaciones policiales, Pepe. ¿Qué hay, Francisco, finalmente con el tema del obispo Monseñor Miguel Patiño Velázquez, el obispo de la diócesis de Apatzingán? Circuló información insistente esta mañana en el sentido de que 40 unidades de la Policía Federal arribaron a la casa episcopal para brindarle seguridad, ya que había recibido amenazas. Sí, Pepe, en realidad aclaró ya el vocero del obispado de Apatzingán que se trató de una confusión. Ayer el obispo Miguel Patiño ya tenía agendado desde días anteriores concurrir a un retiro espiritual fuera de la cabecera municipal de Apatzingán, y él cumplió este compromiso que ya tenía preestablecido, Pepe, únicamente que cuando él salió de la arquidiócesis, pues coincidió su salida con el paso, con el patrullaje de algunos convoyes del ejército mexicano, y pareció que lo iban escoltando, que lo iban custodiando hacia algún punto, y la gente se alarmó, pero está diciendo la vocería del señor arzobispo, el señor obispo Patiño, que no hay tal, Pepe. Lo que sí hubo hoy muy temprano fue una carta del itinerante alcalde de Tepalcatepec, Guillermo Palencia, que le emplazó al obispo Patiño para que a la brevedad aclare cuáles son esos narcoalcaldes que, según el obispo Patiño, están cooptados por el crimen organizado. Le dice que es perverso no precisar quiénes son estos alcaldes. Él se pone la camisa porque dice que él no ha podido gobernar en Tepalcatepec, pero no porque quiera, sino porque está siendo acusado verdaderamente por el crimen organizado. Así es que está emplazando a este alcalde Guillermo Valencia, Miguel Patiño, para que dé nombres, para que no dejen el aire quiénes son los alcaldes que presuntamente están al servicio o coludidos con el crimen organizado, Pepe. Pues te agradezco la información, Francisco. A través de Cuadratín estaremos muy en contacto. Seguimos al pendiente, Pepe. Buenas noches, saludos. Gracias, saludos, muy buenas noches. Y está precisamente en la línea telefónica el padre Javier Cortés. Él es vocero del obispo de Apatzingán, justamente. Padre Cortés, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias. Creo que ya queda desmentido el hecho de que elementos del ejército hayan llegado, o de la Policía Federal hayan llegado a custodiar al obispo. Sí, queda desmentido, no es así. ¿Ha recibido amenazas el obispo? No ha recibido. Que él nos haya dicho, no, ninguna, no, ya nos hubiera comentado, pero no. Han sido suposiciones, alarmas que no son, que en verdad no son realidad. Padre, esto fue una coincidencia entonces, el hecho de que la sociedad vio que llegaban elementos policíacos uniformados a proteger al obispo. Esto no fue así. No fue así. Llegaron aquí en la ciudad, la Policía Federal como el Ejército constantemente se acercan a las casas, están aquí en la ciudad constantemente cuidando. Padre Cortés, hay una carta que dirigió el obispo, me parece que hace unos cuantos días, en el pasado mes de octubre apenas, una carta que pudo haber sido la causa, según mencionan algunos medios de comunicación, que pudo haber sido la causa del riesgo bajo el cual estaría sometido el obispo en este momento. ¿Qué hay al respecto? La carta sí ha causado conmoción, ha causado comentarios, pero que se haya recibido, por la carta que se haya recibido alguna amenaza, no es todavía, no es verdad. ¿Cómo está el obispo Patiño en este momento? Hace un momento él me habló para decir que ya están en ese encuentro. Él está actualmente, desde ayer iba a salir, reunirse con los sacerdotes que iban a salir a ese encuentro sacerdotal, donde el obispo está participando, inaugurando ese encuentro. Y hace unas 2 horas me habló para decirme que ya estaban allá, que están ya iniciando, y para decirme que no es verdad lo que salió en esos comunicados, para decirme que las dos unidades de Policía Federal que la acompañaron, pues fue nada más para acompañarlo porque ya era tarde, pero no es porque hayan llegado a su casa y sacarlo y resguardarlo, y como se ha dicho que estaba todo el día en resguardo. No es verdad, porque el señor desde anoche ya se quedó en casa de un sacerdote con el que se iban a ir, el encargado de ese encuentro. Pero sí están en alerta de todas maneras, partir de la carta. Sí, pero siguiendo siempre lo que el señor obispo está haciendo. Él sigue continuando con su agenda
realizando sus visitas pastorales que tiene. ¿Se van a tomar medidas extraordinarias de seguridad? No, el señor no quiere tomar medidas extraordinarias, él quiere seguir su agenda, quiere continuar realizando lo que tiene sin ningún resguardo especial. Él no quiere eso, no es así. Padre Cortés, le agradezco mucho que nos haya contestado directamente. Hasta luego. Gracias, muy bien. Es el padre Javier Cortés, vocero del obispo de Michoacán, Monseñor Miguel Patiño Velázquez, quien ha estado en el centro de la información luego de el trascendido según el cual estaba siendo protegido y vigilado por elementos de la Policía Federal toda vez que hay amenazas en su contra. Desmiente el vocero que esto haya sido de tal modo. Sin embargo, reconoce que efectivamente el padre Monseñor Miguel Patiño Velázquez, obispo de la diócesis de Apatzingán, escribió en días pasados una carta que ha causado mucha polémica allá en el ámbito michoacano. Mire, tengo aquí en la mesa justamente la carta donde él hace una introducción muy en el estilo de un jefe religioso, como es el caso, pero hay una parte de la carta que seguramente ha levantado polémica, o ha sido la parte que ha levantado polémica, cuando dice Monseñor Patiño Velázquez que el estado de Michoacán tiene todas las características de un estado fallido. Explica en la carta los grupos criminales, y menciona la familia michoacana, los Zetas, Nueva Generación y Caballeros Templarios, principalmente, se lo disputan como si fuera un botín. La costa, para la entrada de droga y los insumos para la producción de las drogas sintéticas. La Sierra Madre del Sur y la zona aguacatera, para el cultivo de marihuana y amapola. El establecimiento de laboratorios para la producción de drogas sintéticas y refugio de criminales. Dice también que las ciudades más importantes de todo el estado para el trasiego y comercio de droga, venta de seguridad, cuotas, secuestros, robos y toda clase de extorsión. Nuestro pueblo de Michoacán tiene años sufriendo las injusticias del crimen organizado que se han recrudecido en los últimos meses, dice la carta. Han aumentado los levantones, los secuestros, los asesinatos, el cobro de cuotas se ha generalizado y familias enteras han tenido que emigrar por el miedo y la inseguridad que se está viviendo. En estos últimos días se está obligando a líderes sociales y a las personas en general para que firmen y pidan que el ejército y los federales se vayan de Michoacán, y a los comisarios ejidales se les ha amenazado para que vayan ante el Congreso de la Unión a hacer la misma petición. Dice además en la carta Monseñor Patiño Velázquez, arzobispo de Apatzingán, los gobiernos municipales y la policía están sometidos o coludidos con los criminales, y cada vez más crece el rumor de que el gobierno estatal también está al servicio del crimen organizado, lo que provoca desesperanza y desilusión en la sociedad. Y bueno, no les sigo leyendo porque la carta es un poco más larga, pero las partes esenciales, fundamentales de esta carta, que ha causado, le digo, enorme polémica allá en el ámbito michoacano, son estos que le acabo de mencionar, y con base en esta carta es que se presume pueda haber recibido amenazas Monseñor Patiño, el obispo de la diócesis de Apatzingán. Sin embargo, nos dice el padre Javier Cortés, su vocero, que desmiente la presencia de elementos de la Policía Federal que custodien la seguridad de Monseñor Patiño Velázquez. Sin embargo, reconoce que esta carta pudo haber provocado irritación. Provocó irritación en las esferas políticas y también en las esferas delincuenciales. Así están las cosas a estas horas allá en el estado de Michoacán. Pero en Tamaulipas la situación no es menos. Hubo una balacera que provocó ayer 13 personas muertas por lo menos. En un momento le tendré detalles desde Tamaulipas también con toda la información. Antes de ir con el tema de Tamaulipas, ayer hubo balaceras en Matamoros. Hoy la alcaldesa de Matamoros le pide a la gente no salir de casa. Antes de ir con todo este tema que por supuesto es de enorme importancia para todo el país, no solamente para aquella zona del norte de la República, antes de ir con eso, déjeme hacer contacto con el tema de Sonia, esta depresión tropical, esta tormenta tropical que se ha degradado, ya es una depresión en todo caso, según consideran los meteorólogos. Sin embargo, ha desatado la alerta en la zona del Pacífico mexicano. Incluso en el estado de Sinaloa se suspendió el tránsito en la carretera Mazatlán-Culiacán y también en la carretera México-Nogales debido a las fuertes corrientes de viento y de lluvia que se formaron con la
con la tormenta tropical. La Comisión Federal de Electricidad dijo que más de 1,000 trabajadores están ya restableciendo el servicio eléctrico debido a los problemas que causó la presencia de Sonia, que le repito, ya se está degradando. Pero vamos directamente con Víctor Torres, corresponsal de Grupo Fórmula. Él tiene ya la sensibilidad, la percepción de la alerta, de lo que causó en la población esta alerta por la depresión tropical. Hoy por lo pronto no hubo clases y quedó suspendida la navegación en los puertos de la zona. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pepe, es un gusto saludarte y comentarte que la lluvia más fuerte se presentó en Concordia, en el río Baluarte, 290 milímetros, como consecuencia de las lluvias de esta tormenta tropical. La parte más afectada está en la zona rural de Culiacán. Ha iniciado el recuento de los daños por la autoridad municipal. El alcalde Aarón Rivas ha recorrido varias comunidades hoy. Hay 30 comunidades del Valle de San Lorenzo que se quedaron sin agua potable. La Junta, la JAPAC, reporta que el servicio se ha restablecido en 14 poblados. También, como bien apunta, Comisión Federal de Electricidad está restableciendo el servicio porque ya lo peor ya pasó. Fue una parte de la zona costera de la parte de la sindicatura del Dorado, la más afectada. 14 colonias de la ciudad con problemas de agua potable también, que se restablecen durante esta tarde. Los ejidos de La Flor y Las Piedritas, sindicatura del Dorado, se inundaron por el desbordamiento ahí de un dren que se llama Barrantes. Y la fuerte avenida del agua sorprendió a los habitantes de estas comunidades, muchos de los cuales no tuvieron tiempo de salvar sus pertenencias. En la sindicatura de Quilá, las autoridades reportan más de 1,000 personas afectadas. El agua se metió a las casas en varias colonias. Las autoridades están alertas por los escurrimientos de agua de la zona serrana que podrían presentarse en las próximas horas. Las presas del centro del estado, la presa Sanalona al 96%, y los ríos también están siendo monitoreados por la Comisión Nacional del Agua, PP. Víctor, te agradezco la información. Ha pasado ya propiamente la emergencia, sin embargo, las autoridades y la población está al pendiente. Sí, y también cabe destacar el operativo que ha desplegado el Ejército y la Marina en apoyo a las comunidades afectadas también del municipio de Navolato y en la sindicatura de Costa Rica. Caminos afectados. También te informo que el paso por la carretera Mazatlán-Culiacán se ha restablecido con mucha precaución. Hay un deslave en la carretera Mazatlán-Durango, en este caso la Mazatlán-Durango, la vía libre, la carretera libre, que también ya se está recuperando en la medida en que han cesado las lluvias, Pepe. Muchas gracias, Víctor Torres, y estaremos al pendiente. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. En Sonora también extreman precauciones. Arturo Salcido, te escuchamos con la información. Adelante. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes a todo el auditorio. Pues desde las primeras horas de la mañana se declaró pues que ya iba a ser, pues se ha disipado este frente frío número 10 y pues ya, pero ya se espera el número 11 que se prevé que entre lo que sería el martes en las primeras horas, pero lo que es el día de hoy, las alertas verde y azul pues se levantaron pues hasta eso que Sonia se disipó y pues ya estaba en lo que es sobre Durango, lo que se mencionaba, lo que es la Unidad Estatal de Protección Civil. Pues únicamente hubo precipitaciones que lo que viene siendo en las poblaciones de Álamos, allá en el sur del estado, combinando con Sinaloa, pero bueno, ahora nos preparamos para lo que sería el frente frío número 11, que se espera que entre por Arizona, en lo que es el norte, y se prevén pues bajas temperaturas en lo que es en la población de la fronteriza ciudad de Nogales y Tubutama, Pepe. Te agradezco, por supuesto, la información. Allá en Sonora también estamos atentos y alertas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Hacemos contacto con Alberto Hernández Unzón, subgerente de pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional. Alberto está mirando a través de los satélites el comportamiento de Sonia. Alberto, ¿qué muestran los monitores a estas horas de la tarde, cuando ya son las 6:30, hora del centro de México? ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches, igualmente a todo tu auditorio, Pepe. Bueno, en la imagen de satélite se aprecia una franja continua de nubosidad desde la zona de Nayarit hasta Tamaulipas, prácticamente recorriendo en forma diagonal todo el territorio nacional, esto asociado por la gran aportación de nubes que vienen de los remanentes ya de Sonia, la cual se formó muy temprano el viernes a las 3 de la mañana, el día sábado ya se integró como tormenta tropical. Todavía el día de ayer, domingo, que me tocó aquí La Guardia, por cierto, estaba muy bien organizado, con estructuras nubosas muy amplias, con una altura de más de 12 kilómetros de alto,
golpeando Sinaloa en el transcurso de la noche, y a la 1 de la mañana entró a tierra en El Dorado, allí en Sinaloa. Las lluvias máximas que se registraron, Pepe, fueron prácticamente en 4 estados de la República. En San Lorenzo, Sinaloa, 185 litros por metro cuadrado, es una lluvia muy intensa. Le siguió en Pajaritos, Nayarit, 111 milímetros, también en Tamazula, en Durango, 109, y las lluvias llegaron hasta Chihuahua, con 72 milímetros de lluvia en Guadalupe y Calvo. En estos momentos ya prácticamente la nubosidad se ha ido desintegrando y está viajando del rumbo de Durango hacia Zacatecas, y como bien comentan tus corresponsales, el día de mañana en la noche estará llegando el frente frío número 11, y esto combinado con el arrastre de aire húmedo de Sonia, pues va a levantar toda esa convección, toda esa humedad, y esperamos, sobre todo para el día miércoles, que lluvias serán mucho más fuertes en la zona de los 4 estados del noreste de la República, lo que es Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y también Zacatecas. Ahí es donde los modelos de pronóstico, Pepe, nos indican para el próximo miércoles lluvias de muy fuertes a intensas, así que pues todavía no termina la temporada, precisamente con este 9º ciclón que impacta a México en el territorio nacional en esta temporada muy activa. Pues esperamos que ya no se forme ningún otro ciclón con impacto en México, ojalá no fuera así, pero la temporada sigue hasta el 30 de noviembre, Pepe. Ya hemos tenido pues prácticamente una temporada con Bárbara, le siguió Eric con una trayectoria apenas a 80 kilómetros de costas de Baja California Sur, después Juliet en agosto también entró en tierra, le siguió Manuel, el más intenso de la temporada, Octave en el mes de octubre, y ahora Sonia, eso en el Pacífico. Y en el Atlántico también ha sido muy intenso con Barry, después Fernand, la depresión tropical número 8, Ingrid, y hasta ahí llevamos. Prácticamente ha sido una temporada pues que ha empatado el récord en cuanto a un número de impactos directos en México, Pepe. Alberto Hernández Unzón, entonces, lluvias y tormentas eléctricas en amplias zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Zacatecas y Nuevo León. Esa es la alerta que envía el Servicio Meteorológico Nacional a través de la Comisión Nacional del Agua, y esto hay que tomarlo en cuenta por lo pronto para las próximas 48 horas. Así es, seguirá disminuyendo. Ya, de hecho, en la imagen de satélite, Nayarit es el que tiene la mayor cantidad de nubes de tormenta. El sur de Durango, ahí es donde todavía esta noche se puede concentrar algo de actividad de tormentas. Posteriormente lo que es Zacatecas, en la parte norte, en el sur de Coahuila y en el sur de Nuevo León. Ahí es en esa franja donde tendremos tormentas. Y del lado de la península de Yucatán, lo que es el oriente de Yucatán y el norte y centro del estado de Quintana Roo, ahí también esperamos lluvias muy fuertes para las próximas horas. Y como te comento, hay que abrigarse porque viene el frente frío número 11, mucho más denso de lo que fue el 10. Esto miércoles, jueves, también podremos tener vientos de 80 kilómetros por hora, Pepe. Muchas gracias por la información y estaremos en contacto con el Servicio Meteorológico Nacional, si nos permites, Alberto. Claro que sí, Pepe. Muy buenas noches. Un abrazo. Un abrazo para ti, Alberto Hernández Unzón, subgerente de pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional. Tome en cuenta la recomendación de la Autoridad de Protección Civil, tanto en los estados en donde hay mayor atención, como en general en la República Mexicana. Se está exhortando a través de Protección Civil a toda la población a que esté muy atenta a los llamados y a que extreme precauciones debido a la acumulación de agua y por la crecida de ríos, arroyos y posibles encharcamientos e inundaciones. También en los mares cercanos a este fenómeno, a la gente de la pesca que tenga mucho cuidado para llevar a cabo sus operaciones, hasta en tanto las autoridades de las capitanías de puerto correspondientes brindan la autorización necesaria. Queremos hacer un pequeño paréntesis en este espacio informativo para sumarnos a las condolencias que ha recibido la maestra Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social del gobierno del presidente Peña Nieto. Ayer Rosario sufrió la pena de perder a su madre, María del Rosario Berlanga Flores. Doña María del Rosario Berlanga Flores murió ayer domingo por la mañana. Fue velada, ha sido velada en la funeraria Galloso
de Sullivan. Acudieron hasta este lugar numerosos funcionarios del gobierno federal, también representantes de gobiernos de estados, amigos, por supuesto, de Rosario Robles y de la familia de su hija Mariana, y bueno, nos sumamos a todas las condolencias y a todo el apoyo que ha recibido Rosario Robles en las últimas horas por esta desgracia, por la pérdida de su madre, María del Rosario Berlanga Flores. Que descanse en paz la madre de nuestra querida compañera que fue en este espacio, hoy secretaria de Desarrollo Social, María del Rosario Robles Berlanga. Murió su madre, María del Rosario Berlanga Flores. Descanse en paz, un abrazo con todo el afecto posible para Rosario Robles, como siempre, ella lo sabe muy bien. Hagamos una pausa. Radio Fórmula 970 AM. Ayer domingo, la ciudad de Matamoros, la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, se estremeció con 3 distintas balaceras a lo largo del día. El resultado, 13 personas fallecidas, entre ellas una mujer. Los enfrentamientos fueron en distintos puntos de este municipio y causaron lo que le digo. Además, sembraron caos y terror con persecuciones y enfrentamientos, a tal punto que hoy la alcaldesa de Matamoros les pide a los matamorenses pues no dejar la casa, no salir de casa a menos que sea indispensable. Es lo que manda decir Leticia Salazar, presidenta municipal de Matamoros. Vamos a hacer contacto en este momento con Norberto Lacarrier. Él está en Tamaulipas, corresponsal de Grupo Fórmula Noticias. Nos tiene la crónica del pánico y el terror que vivieron muchas familias ayer en la ciudad de Matamoros. Norberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Pepe, buenas tardes al auditorio, buenas tardes, Pepe. Mira, Pepe, efectivamente ayer la ciudad de Matamoros pues sufrió una de las peores convulsiones que me parece ha tenido en los últimos, pues quizá meses. Ya tenía tiempo, Pepe, varias semanas de no vivirse una circunstancia así. En esta ocasión, pues sí, todo inicia, y ya en la crónica, contándote, pues a eso del mediodía, un primer enfrentamiento, poco antes del mediodía, en el kilómetro 12 de la carretera Matamoros-Reynosa. Esto fue a la altura de la colonia Esperanza. Ahí, Pepe, se enfrentan civiles armados, quedan sin vida 4 hombres, una mujer, todos sin ser identificados. Ahí se les aseguran 2 camionetas de reciente modelo, armas, equipo táctico, lo mismo fornituras. Procede después otro enfrentamiento ya cerca de las 4 de la tarde, o pasadita de las 4 de la tarde, 4 con 5 minutos, Pepe. Igualmente en el kilómetro 2 de la carretera Matamoros-Reynosa, pero esto a la altura de un punto que se conoce como La Joroba. 15 minutos después, y después de que en estos hechos que te acabo de referir, igualmente fallecen algunas personas, será otro enfrentamiento en otro punto, que es en este caso sobre la avenida del Niño. Ahí los elementos de la marina se topan con civiles armados, les marcan el alto, son atacados y repelen la agresión. El saldo es 4 agresores masculinos sin vida en el interior de un vehículo que se desplazaban. Posteriormente las autoridades dan cuenta ministerial de los hechos. En general y en el saldo que hasta este momento se refiere, porque son 13 las fallecidas, varias armas aseguradas, y hoy, casi 24 horas después de estos hechos, efectivamente, la alcaldesa dio a conocer esa advertencia, citando como fuente a la autoridad federal, militar, quienes a través de sus representantes le habían informado del eventual arribo de más grupos armados, que en este caso como civiles se estarían trasladando por la carretera Reynosa-Matamoros hacia esta ciudad, Matamoros, Tamaulipas, Pepe, y por esa razón daba a la advertencia de no salir de las casas. Quiero decirte, Pepe, que hasta este momento no se han tenido más reportes o mayores reportes de algo que altere el orden. Lo que usted puede decir es que esta mañana hubo un ausentismo muy marcado producto de las colectivas. Para mañana, y aunque de manera oficial no se ha decretado una suspensión de clases, sí la autoridad formal en Matamoros ha dicho que si existe la presunción, el temor o alguna otra situación que hagan los padres deseen que los hijos se queden en casa, bueno, que lo hagan, obviamente apelarán a su criterio y no habrá sanciones académicas contra estas personas. Y creo también que hasta este momento no se ha observado, reportado hasta esta tarde en algunas de las principales avenidas la presencia de algunos vehículos que ayer, por cierto, traían algunas inscripciones que hacían pensar o sospechar que se trataba de la denominación que cada grupo armado tenía para poder identificar al momento de estar enfrentados.
No se cuenta todavía con las características de los vehículos que han ingresado a la ciudad. Se teme que a bordo de los cuales viajen hombres violentos, hombres armados. Esta información la tienen las autoridades federales, dice la alcaldesa, y por ello recomienda a la población que se mantenga en su casa si no tiene a mejor cosa que salir. Que no salgan, pues, mientras las autoridades federales terminan con todo este proceso e investigación, Norberto. Efectivamente, Pepe, no se tiene ningún dato al respecto, pero sí, se confirma lo que estás comentando. La alcaldesa le pide a la gente que mientras se normaliza la situación, pues, y si no tiene otra cosa que hacer en la calle, mejor permanece en casa, Pepe. Pues te agradezco la información, te la agradecemos, pues, y estaremos en contacto. Al pendiente, Pepe, gracias, buenas noches. Al pendiente, por supuesto, claro que sí. Hoy al mediodía, nosotros no hemos podido localizar a la alcaldesa de Matamoros. Hoy al mediodía, Leticia Salazar conversó unos minutos con mi compañera Denise Merker, aquí en Atando Cabos de Grupo Fórmula. Esto fue lo que dijo sobre este llamado que hace a la población luego de los hechos que se suscitaron y en donde ella resalta que todavía esta mañana hubo otro enfrentamiento de menor intensidad y por eso están pidiéndole a la población que guarde cuidado, que se quede en casa. Esto le dijo Leticia Salazar, presidenta municipal de Matamoros, a la periodista, mi compañera Denise Merker. Pues estamos al pendiente, Denise. Sí, lamentablemente ayer nos reportaron las autoridades federales que se han estado en coordinación y por supuesto reportándonos esos tres lamentables hechos que se suscitaron a mediodía, parte de la tarde, sobre varias avenidas de la ciudad. ¿Sí? ¿Fue dentro de Matamoros? ¿No fue en la carretera Matamoros-Reynosa? Sí, una parte el primero se suscitó ahí, el segundo fue un poquito más adentro de la ciudad y el tercero sí fue en la avenida del Niño de aquí ya en la ciudad de Matamoros. Los primeros dos sí prácticamente fueron ataques entre grupos delictivos, y el tercero sí me dicen que se toparon prácticamente la CEMAR a estos grupos armados y sufrieron algún enfrentamiento, lo que ha suscitado que oficialmente están reportando 13 personas que han fallecido y todavía hay algunas personas que están en calidad de hospitalizados. Dos personas más que todavía no han sido identificados ninguno de ellos. Todos indican que son estas personas de los grupos armados. Ningún ciudadano que estamos reportando, que me están reportando que... ¿Se identificaron como parte del cártel del Golfo o de los Zetas o no tienen identificación? Seguramente deben de ser parte de estos grupos delictivos. Pero no traían en las carros como suelen traer. Parte de lo que dijo Leticia Salazar, presidenta municipal de Matamoros, Tamaulipas, luego de las balaceras, 3 enfrentamientos distintos en igual número de lugares allí en la zona de Matamoros que causaron, le digo, terror, pánico, miedo, desquiciaron a la ciudad de Matamoros, por eso el llamado. Todavía hoy por la mañana se veía movimiento de vehículos sospechosos tratando o intentando entrar a la zona de Matamoros. También se veía el movimiento de elementos de la Secretaría Marina Armada de México para prevenir cualquier otra contingencia. Es lo que está pasando en aquel rincón de la patria. El sábado por la noche hubo un asalto en Plaza Galerías, aquí en el Distrito Federal. Resulta que 5 sujetos disfrazados de zombies, de momias, de muertos, en fin, acorde con las celebraciones que acaban de ocurrir el sábado y el domingo, llegaron y se llevaron de una joyería algo así como 1 millón de pesos en joyas. El asalto fue a una gran velocidad. Los atracos ocurrieron, pues, le digo, en la noche, al amparo de la oscuridad y contra reloj. En el primer caso, los zampones se taparon el rostro con sudaderas, chamarras con cubrebocas, y en el segundo caso se disfrazaron de zombies, de Chucky y de otro tipo de personajes. El botín, 1,5 millones de pesos. Asaltaron un Sanborns, también una joyería. Vamos con Juan Antonio Jiménez, tú tienes la información. Juan Antonio, muy buenas tardes. Gracias, Pepe, muy buenas tardes. La Procuraduría Capitalina ya analiza los videos del centro comercial Galerías Plaza Las Estrellas, así como las del C2, para dar con el paradero de los 5 sujetos que utilizaron disfraces de ocasión en la noche del sábado para asaltar una joyería de donde se llevaron objetos por más de 1 millón de pesos. La representación social confirmó que ya se están revisando por parte de los servicios periciales los videos de seguridad de la tienda, los de la Plaza de las Estrellas y de las cámaras del exterior para conocer
conocer la ruta que siguieron los probables responsables. La dependencia confirmó que los implicados utilizaron disfraces de 2 de zombies, una momia, un Chucky y un arlequín para ingresar al establecimiento con armas cortas y de grueso calibre y así amagar a los empleados de la tienda con razón social Cristal Joyas. Hasta el momento, la encargada del establecimiento ya presentó la denuncia correspondiente por el delito de robo con violencia ante el Ministerio Público de Miguel Hidalgo, sitio en donde la cajera y demás empleados ya rindieron su declaración respecto a estos hechos. La representación social señaló que alrededor de las 8:30 de la noche del sábado pasado, los indiciados arribaron al establecimiento y que los amagaron para someterlos y así poder romper los vidrios de los aparadores para apoderarse de cadenas de oro de 24 quilates, anillos, pulseras, relojes y esclavas, entre otros artículos cuyo valor supera el $1,000,000. Al respecto, el fiscal en Miguel Hidalgo, Néstor Noé Camacho, mencionó. Precisamente estamos en esa etapa, estamos recabando las testimoniales y en su momento les haremos llegar las imágenes de estos sujetos. En eso estamos, también estamos en espera de los dictámenes de nuestros peritos. Se sabe y ha trascendido, Pepe, que los ladrones lograron escapar por el estacionamiento de Plaza Galerías, pese a que la policía ya había montado un operativo para dar con estos implicados luego de que se activaran las alarmas del establecimiento, el cual se ubica en el segundo piso. La Policía de Investigación realiza las indagatorias correspondientes para dar con el paradero de estos asaltantes y también están tratando de tener alguna liga con algunos asaltos que se han dado principalmente por el mismo modo de operar en casos similares a los de una tienda Sanborns. Pepe, el reporte que te tengo. Sí, porque ese atraco al Sanborns ocurrió la semana pasada, más o menos con el mismo, dicen los técnicos en esto, el mismo modus operandi. Así es, Pepe, y precisamente están buscando. Al parecer, han encontrado algunas huellas dactilares, aunque esto no lo quisieron confirmar los mismos servidores públicos. Sin embargo, dicen y tienen confianza de que puedan esclarecer este caso. Sin embargo, considero que va a ser un poco complicado por el hecho de que iban disfrazados. Además, había mucha gente, por ser Día de Muertos, que estaban ocultando sus rostros debajo de un disfraz, y eso es lo que va a complicar esta investigación, Pepe. Muchas gracias por la información y vamos a estar atentos, Juan Antonio. Gracias, Pepe, muy buenas tardes. Que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Y también este fin de semana, la gente enardecida incendió el Palacio Municipal de Huehuetoca. Le prendieron fuego al Palacio Municipal y la gente volcó 2 patrullas, luego de que un policía mató a un joven de 14 años. Uno de los policías está detenido, el otro está preso, está prófugo. La madrugada del sábado se registró una riña en la explanada municipal de Huehuetoca, esto queda en el Estado de México. Esto provocó que policías municipales, quienes intentaban restablecer el orden, fueran agredidos. 2 de los uniformados presuntamente dispararon para defenderse. Esto explica la Secretaría de Seguridad Ciudadana mediante un comunicado. Una de las balas alcanzó un menor de edad que murió en el lugar. Otro hombre de 34 años resultó lesionado. Tras la muerte del joven, habitantes de Huehuetoca intentaron arremeter contra los agentes. Vamos con Leopoldo Espejel, él tiene la historia completa de lo que sucedió a través de Telefórmula. Estamos mostrando imágenes de cómo quedaron las instalaciones del Palacio Municipal, que fue incendiado por la turba enardecida en contra de la acción de los policías que causó la muerte, le digo, de un joven de 14 años de edad. Adelante, Leopoldo, te escuchamos. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches. Efectivamente, en estos momentos, Pepe, se encuentra fuertemente resguardada la zona del Palacio Municipal de Huehuetoca, luego de que este fin de semana, la noche del pasado sábado, Pepe, se registrara un incidente que concluyó lamentablemente con el deceso de un joven de 14 años de edad de nombre Daniel Santillán Martínez. De acuerdo con el reporte oficial de la Procuraduría Mexiquense, Pepe, pues se llevaba a cabo un evento musical en la explanada del Palacio Municipal de Huehuetoca, cuando 2 familias pues comenzaron a protagonizar una riña. Los elementos de la policía intentaron persuadir a estas personas, llevando a cabo lamentablemente disparos al aire. Uno de estos proyectiles se incrusta en la persona de este jovencito, reitero, Daniel Santillán Martínez, de 14 años de edad, pero también lesiona a su tío Raúl Martínez,
quienes de inmediato, Pepe, pues cayeron lesionados. Esto provocó que la gente que se encontraba en este punto se enardeciera, intentara linchar a los elementos de la policía municipal, quienes se guarecieron al interior de las instalaciones de la presidencia municipal. Acto seguido le prendieron fuego, Pepe, y bueno, pues volcaron 2 patrullas. Verdaderamente se pusieron los ánimos duramente, al grado de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana tuvo que llegar a reforzar este lugar. Tanto el jovencito de 14 años de edad como su tío fueron trasladados a un hospital. Lamentablemente, Daniel ya había perdido la vida. Ante ello, Pepe, ya la Procuraduría de Justicia del Estado de México ha librado 2 órdenes de aprehensión, una en contra de Alfredo Reina Méndez, que este elemento de la policía, a quien está responsabilizando la Procuraduría de haber dado muerte al joven de 14 años de edad y lesionado a su tío. Mientras tanto, otro elemento de la Policía Municipal de Huehuetoca, Pepe, de nombre Uciel Ramírez Vicente, ya fue detenido. Él aparentemente fue el que inició esta tragedia al efectuar disparos al aire. Cabe precisar, Pepe, que tanto la Procuraduría del Estado de México como la Secretaría de Seguridad Ciudadana se han abocado a la búsqueda de este hombre que se encuentra prófugo de la justicia, Alfredo Reina Méndez, porque bueno, pues ya se han incluso llevado a cabo los convenios de colaboración con el Distrito Federal. Pepe, parte de lo que está aconteciendo, dice el gobierno del Estado de México. Por cierto, Pepe, ayer en una conferencia que dio el secretario general de gobierno, Efraín Rojas Dávila, que la gobernabilidad en este punto está garantizado. Sin embargo, Pepe, pues lo cierto es que hay una tensa calma por parte de los pobladores, quienes están exigiendo la captura de este elemento de la policía que actualmente se encuentra prófugo de la justicia, Pepe. Te agradezco la información, Leopoldo Espejel. También quedamos al pendiente. Pendientes, Pepe. Pendientes, por supuesto. Habló el Procurador de Justicia del Estado de México, Miguel Ángel Contreras Nieto. También habló la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Rocío Alonso Ríos. Ambos informan que en este momento el municipio de Huehuetoca se encuentra en paz. Dijo que fue gracias a la oportuna intervención de la autoridad la que preservó la gobernabilidad y salvaguardó la integridad de los pobladores, pues los actos se derivaron de que al parecer un policía municipal, sí, lo que dice Leopoldo, mató a un niño e hirió a un adulto. Lo hirieron con balas porque ellos dispararon las armas. Uno de los policías está detenido, el otro se encuentra prófugo. Seguiremos informando. Hay muchísima información deportiva relevante en este lunes deportivo, desde luego, y quién mejor que José Ramón Fernández para comentarla con usted y con nosotros. José Ramón, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, ya noches de lunes. Hola, Pepe, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, pensando por dónde vas a comenzar, por este partido Chivas-Pumas que se dio bajo amenazas brutales contra el equipo Rayados, que finalmente, el equipo de las Rayas, de las Chivas, que logró ganar su primer juego ya en la última oportunidad del campeonato. Sí, me parece que no, las mantas con amenazas de muerte no deben aparecer en los estadios del fútbol mexicano, porque así empezó Argentina y así cumplió el fútbol argentino con muertes en los campos. Yo creo que se permite que haya mantas de protesta, mantas de no estamos de acuerdo con los clubes o con los jugadores o con la directiva o con la inversión o con lo que han dado en la cancha, pero si tú metes una amenaza de muerte ya estás pasando a otro rubro, otro episodio más complicado, más violento, y eso es muy peligroso en un campo de fútbol. Y lo otro es indudablemente la selección sub-17 que acapara los elogios, está otra vez en semifinales, va a jugar contra un equipo fuerte, Argentina. A mí me da mucho gusto que estén los mexicanos, pero también me da mucho gusto que países como Brasil y Argentina hayan vuelto a aparecer en la sub-17. Habían desaparecido durante varios años, y que quiere decir que se le habían secado las canteras o no habían trabajado en la cantera, y cuando Brasil y Argentina sacan jugadores sub-17, a los 18 y 19 años están en Europa generalmente. Los mexicanos no, los mexicanos son pueden ganar a la Argentina, pueden ganarle a Nigeria, posiblemente el otro finalista, que es un buen equipo. Además México llega con 8 goles a favor y 8 goles en contra, increíble, claro, por la goleada con Nigeria. Pero me parece a mí que este equipo mexicano es como un barco a la deriva, en un océano lleno de tiburones, de malos tiburones que están buscando en qué momento van a atrapar, no al jugador en sí como figura, sino a ver cómo lo pueden meter en sus garras, tenerlo en su equipo para no darle oportunidad, porque fuimos campeones en sub-17 en 2005, después volvimos a ser campeones en 2011, y de esos pocos están en primera división o pocos han triunfado.
triunfado. Un poco Giovanni, un poco Vela, un poco Araujo, un poco Carlitos Fierro, pero nada más, Pepe, nada más. Sí, esa es la verdadera pena que se esconde atrás de estos juegos de fútbol, que bueno, mañana, por cierto, el de México va a ser a las 6 de la mañana con 45 minutos. Sí, contra Argentina, sí. Contra Argentina. Por cierto, ayer, después de que terminó el Gran Premio de Abu Dhabi, el mexicano Sergio Checo Pérez se dio una vuelta al hotel de concentración de la Mini Tri Sub-17, los fue a saludar y a darles ánimo y entusiasmo para el partido que tendrán el día de mañana. Jóvenes a los cuales les sobra actitud, ¿estás de acuerdo? Sí, son los guerreros. Mira, te voy a decir, estos jóvenes, ¿cómo surgen? Están todo el año juntos, o casi todo el año juntos con su entrenador. Vienen de las familias, o sea, vienen de la educación familiar, de la educación de los padres, del cobijo de la familia, del cobijo de la casa, y pasan al cobijo del entrenador. Están juntos, juegan algunos torneos pequeños y viajan por el mundo, se foguean, van a Europa, van a América del Sur, andan por todos lados jugando partidos, y llegan al Mundial con una buena cantidad de partidos internacionales. Por eso se forman buenos conjuntos. Lo hace todos. México lo ha hecho bien. Tiene 4 jugadores del Guadalajara, 4 del Pachuca, o sea, producen jugadores. El problema es el salto, ese salto que no es anímico, es un salto difícil, es un salto en la vida entre 17, 18, 19, 20, 21, más o menos hasta el 21, donde empiezan a hacer figuras. En Europa, por ejemplo, los campeones sub-21 generalmente ya están jugando en equipos profesionales, o son figuras e inclusive llamados a la selección mayor. En México no pasa eso. En México van diluyéndose, se van desapareciendo, o se van quedando en equipos de primera B, de primera A, de segunda, de tercera, o se retiran. ¿Cuál es tu pronóstico para el partido de mañana de la Sub-17 ya en la etapa semifinal? Yo lo veo complicado porque Argentina es más, tiene más oficio que Brasil, más cascarero, podemos decir. Lo entrena Humberto Grondona, conoce muy bien a los mexicanos Grondona porque dirigió en México en alguna época, por allá por el año 2003, a los juveniles, sabe cómo trabajan. Es un partido difícil, también puede irse a penales, es parejo, Argentina y México es parejo. El único equipo fuerte que veo yo, más fuerte de todos en los rondas de semifinales, es el equipo de África, a los nigerianos. Pues estaremos atentos y pendientes de este partido de fútbol mañana muy temprano, a buena hora podremos comentarlo si no dispones otra cosa, Joserra. Claro. Porque vale la pena dejar claro, ¿no? Dejar asentado, pues, el esfuerzo que van a hacer los mexicanos mañana, de lo cual estamos seguros, y que ojalá se convierta finalmente en un triunfo, tomando en cuenta que el balón es redondo, ¿no? Sí, yo los califico como auténticos guerreros. Luchan, pelean. Si Brasil es mejor en calidad, ellos son más fuertes, más rudos, ensucian el partido y saben ganar. Eso es importante. Bueno, y este fin de semana no nos sorprendimos de saber que en el Gran Premio de Abu Dhabi, una vez más el alemán Sebastian Vettel se alzó con el triunfo. La noticia sería que no ganara, pues fue un gran premio espléndido, un escenario, creo que no hay otro mejor, cuando menos en la modernidad, tomando en cuenta que Mónaco es la reina de los circuitos o el rey de los circuitos. Ayer una vez más Vettel mostró la enorme distancia que separa a este equipo Red Bull del resto. También vimos un esfuerzo del mexicano Checo Pérez, que finalmente terminó en 9º lugar, pero lo que estamos viendo como un mayor interés no es tanto el triunfo de Vettel, que insisto ya no es noticia, sino estamos viendo que peligra la celebración del Gran Premio de México para el año entrante, 2014, argumentan algunas fuentes bien informadas que no va a estar listo el autódromo. Yo creo que peligra en serio. Yo creo que no se va a hacer el Gran Premio de México, ni siquiera en Nueva Jersey tampoco. Son dos grandes premios que no estarán listos. Se necesita mucho dinero, mucha inversión, cambiar mucho el autódromo, un buen capital. Hay quien lo ponga, pero tendría que hacerse las obras en un año por lo menos. Quizá aparecería para 2015, pero para este año posiblemente no va a aparecer. Y también yo creo, no sé lo que diga Eccleston, que ya es legendario, longevo ahí en la Fórmula 1, que el año que entra tiene que ser más competitiva la Fórmula 1, o sea, que haya más equipos que compitan, más ganadores diferentes, que no sea otra vez el monólogo de Vettel, y Vettel porque Red Bull tiene un gran carro y porque tiene un gran piloto,
sino que aparezcan otros grandes, no solamente el Red Bull, Ferrari o Lotus, sino que aparezca también por ahí el Force India, aparezca por ahí Mercedes, aparezcan otros de categoría importante que empiezan a ganar y a ganar para hacer más atractiva la Fórmula 1. Bueno, pues es prácticamente un hecho. Hace falta inversión también por parte de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México para remozar este autódromo, independientemente de las empresas involucradas en el espectáculo. Hace falta también que la autoridad le ponga dinero, y creo que en este momento pues no es precisamente una prioridad. No, y no le va a poner dinero, se lo va a dedicar a preguntar a los hermanos Abel, ellos van a saber perfectamente si hay que ponerle o no plata al autódromo. Muchísimo, está muy descuidado, no es un escenario de primera categoría, no es Abu Dhabi, no es Mónaco. Abu Dhabi está construido en una escenografía espectacular de ellos, de los árabes, y Mónaco es una escenografía natural, pero son grandes premios, Mónaco legendario. Yo creo que la Fórmula 1 tiene que dar un giro, y tiene que dar un giro también en base a Pirelli, las llantas, que tienen que ser de otro estilo, diferentes, o sea, que los equipos se vuelvan más competitivos, que haya carreras más emotivas. Muy bien, José, te agradezco mucho el habernos acompañado en este Tu Lunes Deportivo también, y estaremos atentos al desempeño del seleccionado mexicano de la, ¿cómo le llamamos? La mini tri, el mini tri. La selección juvenil le queda mejor, son jóvenes, son niños, están cumpliendo 16, no pasan 17, el que pasa 17 es Cachirul, o sea que tienen 16 años, 8 meses, 9 meses, en fin, son jovencitos, muy jovencitos. Gracias, José Ra, que estés muy bien y muy buenas noches. Pepe, gracias a ti. Igualmente, gracias, José Ramón Fernández, analizando, digamos, lo relevante. Hubo mucho más, pero lo más relevante del fin de semana. Ya del campeonato, pues ya qué le decimos, ¿no? Ya está todo dicho. Ayer qué pena con el público de las Chivas, la afición chiva. Ayer le dio la espalda a su equipo, pero más que eso, hubo amenazas, graves amenazas contra los jugadores, y eso ya es una situación que debe ser revisada muy a fondo, no solamente por los directivos, sino por la propia Federación de Fútbol, si es que se atreve, claro. Hagamos una pausa y regresamos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Vamos al cristalazo, vamos con Rafael Cardona, observando la realidad, todo lo que ha acontecido, el tema Michoacán, la presencia militar, donde ya los civiles se han declarado materialmente incapaces, y no me refiero a los civiles autoridades, que también, sino me refiero a los uniformados, policías que no son militares, son uniformados y tratan de garantizar la paz y la tranquilidad de la sociedad michoacana, y bueno, pues el resultado ya lo ve usted. Ya para qué le vuelvo a contar la misma historia. Rafael, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Qué gusto bien. saludarte. Un saludo para todos ustedes. Estamos acompañando a Rosario Robles. Sí, hombre. En la pena de la pérdida de su madre también. Lo que nos enteramos apenas ayer, y pues desde aquí le mandamos un abrazo solidario a nuestra querida amiga de pues ya tantos años, ¿no? Y pues resignación y consuelo, ¿no? Que no se puede desear ninguna otra cosa más allá cuando estas muertes tan cercanas ocurren. Pero volviendo a los temas, Pepe, de los asuntos que nos ocupan con frecuencia en este espacio, aquí estamos viendo este asunto de la militarización, la enésima militarización del control policíaco en el estado de Michoacán. Y yo quisiera permitirme el pequeño lujo del escepticismo. ¿Y por qué creo que en estas alturas de la vida ser escéptico es un pequeño lujo? Pues porque nos pasa un poco lo que cantaba aquel bolero. Yo me acuerdo cuando oía yo a Pepe Jara, que decía: llevo tantas penas en el alma. ¿Y cuántas penas en el alma llevamos los mexicanos en relación con las fuerzas de seguridad? Desde que yo recuerdo, al principio de mi carrera profesional, había dos frases relacionadas siempre con la policía. Una era
la corrupción policíaca, la colusión policíaca, la mordida, todos los ingredientes que tienen que ver con el mal comportamiento de quienes están ahí para proteger, pero en muchas ocasiones llegan ahí para hacer negocios favorables a todo aquello que agrede a quienes deberían de proteger. Y la otra palabra que me persiguió durante mucho tiempo fue la palabra depuración, depuración de los cuerpos policíacos. Y depuración venía con otra palabra absolutamente odiosa, que es profesionalización de los cuerpos policíacos. Y mira, Pepe, llevamos, si pudiéramos hoy los mexicanos juntar todo el dinero que se ha gastado en esta mitología de la profesionalización y la depuración de los cuerpos policíacos, seguramente ese dinero bien invertido nos daría un PIB por encima del de Finlandia, nos llevaría al mundo desarrollado, si ese dinero que hemos tirado en cosas que no sirven, lo hubiéramos aprovechado en algo tan sencillo como esto. No se puede tener una buena policía a partir de una mala sociedad. Y cuando digo mala sociedad me refiero a que los policías son reclutados de los estamentos inferiores de la sociedad de un país subdesarrollado, mal alimentado, ignorante y pobre. Entonces, el policía deja la media cuchara para tomar la escuadra. Tiene un problema mental, tiene un problema donde se dislocan sus valores y sus capacidades. Y entonces te dice orillas a la orilla. Hasta ahí llega su comportamiento, hasta ahí llega su capacidad. Pero eso en la ciudad más grande del mundo. En una ciudad que digas de lo que se diga, es una ciudad de clases medias, algunas pocas medias bajas, pero nada más. Bueno, pues en esta ciudad, los policías no saben cómo reaccionar frente a una lady, porque las ladies saben que ellos pertenecen a un grupo étnico-social considerado de inferioridad. Tan inferior que es policía. Ya nomás falta decirles, ¿no? Tan inferior que es periodista, ¿no? Están así en el primer escalón de la cadena alimentaria, ¿no? Entonces, no se puede así. No se puede haber hecho lo que con toda la intención del mundo trató de hacer Francisco Labastida cuando era secretario de Gobernación, de crear la Policía Federal Preventiva. No se puede tampoco vivir en un mundo en el que se pretende crear la Agencia Federal de Investigaciones, porque el señor Vicente Fox había leído un cómic de Los Intocables. No se puede de la noche a la mañana creer que el ejército puede sustituir todo eso, porque no puede. Y no es que yo no le tenga confianza, respeto, admiración y en algunos casos hasta veneración al ejército al cual mi abuelo servía. No, es que no puede, porque llevamos viéndolo 6 años que no puede en Michoacán. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a meter más soldados? Pues está bien, van a meter más soldados. ¿Y qué? Pasarán las cucarachas, como dijo Gustavo Adolfo Bécquer, volverán las oscuras cucarachas. Y entonces se irán para acá, se irán para allá, a ver quién se cansa primero. Porque al parecer ni la familia michoacana, ni la Sagrada Familia, o los caballeros templarios, o como se llamen estos señores, y las otras mafias, y los de las anfetaminas, y los madereros, y los explotadores del campo, y los que pelan cerros y hacen industrias madereras absolutamente depredadoras, todos esos son culpables de lo que pasa en Michoacán, incluyendo los grupos políticos que todos han medrado al amparo de ese desamparo que tiene la sociedad de Michoacán. Entonces ya van a Lázaro Cárdenas, bendito sea Dios, ya van a Patzingán, más bendito sea el Creador, que después se van a ir allá donde Ricardo Muñoz, qué bueno, y que van a ir a Angangueo, qué maravilla, pero no van a resolver los problemas de origen y de estructura del estado de Michoacán, que son los que generan la violencia. No lo van a poder hacer. Y
claro, me vas a decir como cualquiera me podría decir, bueno, entonces, ¿qué quieres tú que hagan? No, yo no sé. Si yo supiera qué, sería secretario de Gobernación, o sería yo secretario de Seguridad, o sería yo comisionado para la Seguridad Nacional, que por cierto mañana el doctor Mondragón tiene una presentación muy grande. Y bueno, no es mi papel decirles lo que tienen que hacer, pero es mi papel revisar lo que han hecho, y lo que han hecho en los últimos 6 años no ha servido. Gracias, Rafael Cardona. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. El cristalazo, Rafael Cardona. Vamos a una pausa, regresamos. Por supuesto, hay más información con usted. ¿Has oído, Cardona? ¡Qué maravilla! Pues sí que tienes razón. Vamos a enlazarnos en este momento con mi compañero Israel Aldave. Hay un tema político relevante y tiene que ver con el Instituto Nacional de Elecciones, el INE. Es una propuesta de reforma político-electoral, principalmente del Partido Acción Nacional, con el apoyo del Partido de la Revolución Democrática. Un INE nacional para desaparecer a los IFEs locales, a los institutitos emanados del IFE, pero que tienen soberanía. ¿Por qué los quiere desaparecer el PAN? Porque el PAN no quiere que los gobernadores caciques metan las manos en los procesos electorales. Esta es una reacción del PAN, luego de haber perdido no solamente elecciones en los estados, sino incluso la presidencia de la República. Pero ahora admiten los propios panistas que hay problemas para crear este Instituto Nacional Electoral. Israel Aldave, te escuchamos con atención, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Gracias. Muy buenas noches. Así es como tú lo señalas. Respecto a este tema, los senadores de la República encargados de analizar y discutir la reforma política electoral han reconocido, Pepe, que existiría una serie de dificultades para poder crear este Instituto Nacional de Elecciones que vendría a ocupar las funciones que realiza el IFE y, como tú lo señalabas, los organismos electorales en todas y en cada una de las entidades de la República Mexicana. Roberto Gil Suárez, Pepe, dio a conocer este día, senador de la República, del PAN, que buscan no solamente ahora no desaparecer al IFE, sino al contrario, Pepe, darle mayores atribuciones, como lo sería el caso de que sea el propio Instituto Federal Electoral quien se encargue de elegir a todos y a cada uno de los consejeros para integrar los organismos electorales en los estados de la República Mexicana. Esto, Pepe, como tú lo señalabas, para poder terminar con la cooptación que dice sufren los organismos electorales por parte de los gobernadores de los estados. Vamos a escucharlo. Debe ser el IFE quien asuma esta facultad de nombramiento de los consejeros electorales locales, tal y como funciona hoy con jueces y magistrados del Poder Judicial, que es un órgano rector, el Consejo de la Judicatura, quien determina cómo se ingresa al servicio judicial, y creemos que puede haber una modalidad intermedia que no estruje, que no ponga en entredicho el federalismo mexicano. Ahí está, Pepe, darle mayores atribuciones al IFE, ya no desaparecerlo, como era el planteamiento desde un principio. Uno de los principales problemas, Pepe, que ha dado a conocer el senador panista a los que se enfrentaría la creación del llamado INE, sería precisamente los recursos con los que operaría este organismo electoral a nivel federal. Dio a conocer también Roberto Gil Suárez, Pepe, que uno de los principales planteamientos del Partido Acción Nacional en la conformación de la reforma política electoral es que ésta sea de gran calado y pueda modernizar el sistema político de nuestro país. Si no se cumple con estas dos condiciones, dijo que el PAN no votará y no aprobará, en su caso, la reforma energética. Pepe, el reporte. Sí, te agradezco el reporte porque esto está creciendo. Hay una especie de rebelión y la rebelión la detonó Erubiel Ávila Villegas, el gobernador del Estado de México. Ahora ya son varios los gobiernos de estados de la República, hay varios consejos electorales que están dominados o manejados o influenciados de manera directa por los gobernadores. Estamos hablando de 25 consejos electorales, hay 17 congresos de los estados que rechazan el nacimiento del Instituto Nacional de Elecciones. Y no estamos hablando solamente de entidades gobernadas por el Partido Revolucionario Institucional, no, estamos hablando también de entidades gobernadas por el Partido Acción Nacional y por el PRD, como por ejemplo el estado de Morelos, el estado de Oaxaca. Todos ellos están montados en esta revuelta porque, según dijo la semana pasada el propio Erubiel Ávila, crear un Instituto Nacional de Elecciones sería una regresión democrática. ¿Y qué puede pasar si se crea un instituto? Bueno, entre otras cosas, es un asunto de peso y de pesos. De peso político, ¿por qué? Pues porque los gobernadores perderían influencia, y mucha, y de dinero porque
4.500 millones de pesos anuales destinados a los institutos electorales se manejarían desde el centro. Y entonces, no parece que no prosperará la idea de crear un Instituto Nacional Electoral. Esto es parte de la negociación política, de que te doy mi apoyo para la reforma energética, si me das tu apoyo para crear el instituto. Creo que lo del instituto, pues si no se va al caño, por lo menos se está atorando de manera muy peligrosa, lo reconoce el propio Partido Acción Nacional. Gracias, Israel, por la información. Continuamos pendientes, Pepe. Claro, continuamos pendientes. Hagamos una pausa, regresamos, hay más información. Tenemos comunicación con mi compañera Sara Pablo. Ella está en la Cámara de Diputados con el mismo tema del Instituto Nacional Electoral. Hace un momento nos informaba Israel Aldave que en el Senado los panistas, al menos los que tienen en este momento como vocero a Roberto Gil Suart, están diciendo que ya ni le haga el PAN, que no va a salir el tema del Instituto Nacional de Elecciones o Electoral. Sin embargo, los diputados del PAN dicen otra cosa. ¿Por qué? Pues porque el PAN está dividido y usted lo sabe, hay un panismo calderonista y hay un panismo, digamos, maderista o distinto al calderonista, y ahí en la Cámara de Diputados pues prevalece el panismo maderista y ellos dicen, no, sí va, pero va porque va, ¿verdad, Sara? ¿Cómo estás? Buenas noches. Así es, Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Diputados del PAN encabezados por su coordinador Luis Alberto Villarreal, de hecho, señalan que estas declaraciones que hemos escuchado de gobernadores como Erubiel Ávila o del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera en contra de la desaparición de los institutos locales electorales demuestran que estos institutos pues están efectivamente dominados por los gobernadores. Los panistas mantienen su postura de que no van a avalar una reforma energética en tanto no se apruebe una reforma política. El diputado Villarreal insistió en que el IFE debe transformarse ya al Instituto Nacional de Elecciones, que están planteando absorbería las funciones de los órganos locales, y dijo que lo mismo pasaría con los tribunales electorales estatales. Aquí el planteamiento, vamos a escuchar. Los institutos electorales en los estados están plenamente dominados, manipulados y ordenados por los gobernadores. Y eso es precisamente lo que queremos cambiar. Para nosotros la verdadera reforma es esa, que se transforme el Instituto Federal Electoral en un Instituto Nacional de Elecciones y que el Instituto Nacional de Elecciones se quede con lo que hoy hacen los institutos locales, es decir, que desaparecerían los institutos locales. Y también Fernando Rodríguez Doval, también diputado del PAN, exige al PRI y al gobierno que cumplan su palabra, que avalen la creación de este Instituto Nacional de Elecciones, porque dice que ya es un acuerdo del Consejo Rector del Pacto por México. Aquí sus palabras. Lo único que están haciendo los gobernadores es confirmar las sospechas que todos nosotros teníamos, y es que ellos están metidos hasta el fondo de los órganos electorales locales, tienen ahí gente, tienen empleados y quieren además que estos órganos pues hagan lo que ellos les digan, ¿no? Como así ha venido ocurriendo en la mayoría de los estados del país. Por eso los gobernadores se oponen a que se cree el INE y desaparezcan los 32 estados. Pues más bien los tiempos están del lado del gobierno. El gobierno es el que decidirá si quiere que salgan estos temas, y si no, pues podrá ya desde ahorita ir clausurando su sexenio, ¿no? Y el coordinador hoy de los terroristas, Silvano Aureoles, pues señala que avanza ya la propuesta para que en vez de eliminar los institutos locales se modifique su mecanismo de operación y se aproveche su experiencia. Dijo que estos no solo operan con una camisa de fuerza que imponen los gobernadores, sino en algunos casos mucho peor, el crimen organizado doblega a los consejeros locales, lo que es altamente riesgoso para el país. Más bien habría que ver cómo se rescata esa experiencia y cómo se construye un mecanismo de coadyuvancia, que yo creo que por ahí va avanzando la cosa. Pepe, pues parte de la discusión en la Cámara de Diputados sobre este tema. Y lo que falta. Gracias, Sara Pablo, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, doctor José Antonio Crespo, analista político en este espacio también. Y lo que falta, ¿no? Así es, Pepe, vamos a ver qué sucede en los siguientes días. Pero ¿tú ves bien, tú no ves bien? ¿Cómo analizas la creación del instituto? Yo creo que el problema es real, el diagnóstico que han hecho es real, es auténtico. Que los gobernadores meten la mano. Sí, hemos visto muchos ejemplos. La mano, la otra mano y los pies. Sí, hemos visto muchísimos ejemplos. Yo no diría que en todos necesariamente ocurre así, pero muchísimos ejemplos hemos visto, y está la sospecha de que en muchos de los estados, o en casi todos, haya una influencia
malsana de parte de los gobernadores en lo que se supone que son institutos autónomos. Por cierto que aquí en el Distrito Federal, por ejemplo, no es Miguel Ángel Mancera el que controla el Instituto Electoral, sino René Bejarano, pero para el caso, de todas maneras, lo que se está cuestionando es que no tengan una autonomía mínima para que realmente las elecciones estatales se den en condiciones de equidad y de imparcialidad. Pero el problema es real. Yo no creo que necesariamente se tenga que resolver con un INE y con la desaparición de los institutos estatales. Yo creo que la clave está en la fórmula de nombramiento de los consejeros estatales en este caso. Y el punto de equilibrio que se está logrando, y a lo mejor ese pasa, es que se mantengan los institutos electorales estatales, pero que el nombramiento de los consejeros vaya al Consejo General del IFE. Es una instancia nacional, no gubernamental, también autónoma, pero que podría hacer unos nombramientos ya no tan con el sesgo que se les ha que ha ocurrido ahorita en los estados. Ni con la sospecha de que los gobernadores son los que influyen, como así ocurre, en la designación de los consejeros. Y que los consejeros estatales así nombrados, en este caso por el Consejo General del IFE, pues no van a estar teniendo que tomarle la llamada al gobernador y recibiendo instrucciones, como repito, hemos visto que ha ocurrido en más de un estado. Entonces, me parece que es una fórmula equilibrada, que además el PAN, aunque ahorita está dividido, ya oímos las dos posturas, creo que el PAN va a tener que ceder y aceptar esta fórmula, es decir, ok, que se mantengan los institutos, pero que el Consejo General o algún otro tipo de combinación, yo he oído otras propuestas que pueden ser aceptables para todo el mundo. ¿Por qué? Porque ya no solamente los gobernadores, muchos gobernadores de gran peso, como Erubiel, están diciendo que están en contra, sino los congresos, Pepe. Los congresos son 17, lo que tú decías, sí, los que ya se manifestaron en contra de la desaparición de los institutos electorales. Entonces, una reforma que requeriría la mayoría de los congresos ya no la va a tener. O sea, ese es un aviso que les están diciendo a los panistas, oigan, incluso si en el Congreso se ponen de acuerdo y sale la reforma con la desaparición de los institutos electorales estatales, acá no la vamos a aceptar. A lo mejor sí aceptarían los congresos esta otra fórmula, es decir, se mantienen los estados estatales. Se entiende, ¿no? Se entiende que puedan estar en contra de la reforma 25 consejos electorales de los 31 que hay en el país. Porque la vida les va en ello, ¿no? Claro, la vida y el salario y las prestaciones y prerrogativas. Sí, pero también se entiende que si 17 congresos de los estados... Entonces no pasa la reforma. Que no, exacto, están en contra, no pasaría la reforma porque sería una reforma constitucional que necesitaría 2/3 de la Cámara de Diputados. Más la mayoría en cada uno de los congresos del país. Que son justamente 17. Que son 16 más 1, 17. Los que se requieren. Aquí ya están 17 que dicen no. Entonces no pasa la reforma. Entonces, ¿para qué, verdad? ¿Para qué discutir si lo podemos arreglar de otra manera, ¿no? Sí, y además, yo creo que lo esencial no se pierde, porque lo esencial es la fórmula del nombramiento de los consejeros. Y en el caso, pero una cosa que yo quisiera agregar, ojalá que ahora que se van a nombrar 5 consejeros del IFE, incluyendo al consejero presidente, también se cambie la fórmula para el IFE, Pepe, porque ahorita hemos visto las cuotas y hemos visto los sesgos partidistas y que muchos de los consejeros en realidad son delegados de los partidos. Entonces, quieren cambiar la fórmula de los consejeros a nivel estatal, pues sí, pero también tiene que cambiarse la fórmula para los del IFE. Ese cambio, esa reforma pasa por la despartidización del IFE, como tú mencionabas. Así es, y entonces se tendría que buscar también quitar a los partidos el nombramiento de los consejeros del IFE, a través de, por ejemplo, una fórmula como la que propone el PAN ahí, sí, parecida al nombramiento de los comisionados del IFETEL, es decir, que el INEGI, que Comisión de Derechos Humanos, que el IFAI, revisen las propuestas, revisen a los solicitantes, a los aspirantes, hagan una lista, depuren la lista a partir de criterios profesionales y de autonomía de los aspirantes y se la presenten a la Cámara Baja, al Congreso, y entonces ya cualquiera de los que salga de ahí serán personas que cumplen perfectamente el perfil y que son idóneos. En el caso de los consejeros estatales hay una variante que no se está manejando, pero que podría ser que el Consejo General haga esta primera depuración y que se le presente al Senado, y a final de cuentas el Senado son los representantes de los estados ante la Federación y frente al Ejecutivo. De alguna manera estarías incluyendo a los estados a través de su Cámara de Representación, que es el Senado, y entonces esa parte de la centralización pierde un poco su efecto. Eso que les molesta a los estados, creo que con razón de decir, se está afectando el federalismo, se aminora si son los senadores los que den la última palabra sobre cuáles serían los consejeros del estado, de los estados.
creo que ahí sería una fórmula todavía más aceptable para los congresos estatales, Pepe. La propuesta debe ser escuchada en tribuna, ahora que empieza la gran discusión. Así es. Pero bueno, hay que pasar por el medio de la aduana, de la división panista, que ya es más que notable y evidente. Vienen cosas importantes, pero esto es parte de la propuesta de reforma político-electoral que se tiene o que pide el PAN que se apruebe, ahora sí que casi al parejo de la reforma energética que no tarda, porque si no, no habrá apoyo del PAN al PRI en la reforma energética. Esa es la moneda de cambio del PAN, lo del Exacto. instituto, junto con lo de la reelección legislativa, Pepe. Esas dos son las principales exigencias del PAN. Bueno, pero esa sí es una propuesta... Que creo que va a pasar, ¿eh? Que es una buena propuesta. Sí, y creo que esa sí va a pasar. Muy bien, pues gracias entonces. Pepe, gracias, doctor Crespo, buenas noches. Hagamos una pausa, el doctor José Antonio Crespo, analista político en este espacio. Hagamos una pausa breve, regresamos con más. Leopoldo Espejel, tú traes en cartera informativa un drama digno de aquel viejo programa escandaloso, ¿te acuerdas? Policíaco que se llamaba Primer Impacto, así como de este tipo, ¿no? Muy tipo Miami está la situación. A ver, cuéntanos, por favor. Sí, lamentablemente, Pepe, fíjate que este mediodía da a conocer la Procuraduría del Estado de México que un sujeto que viajaba acompañado de una mujer, una camioneta tipo Silverado, pues se impacta justamente en el cruce de la avenida Verán y Tezontle en el municipio de Chimalhuacán. Acto seguido, Pepe, la ejecuta a tiros, desciende de esta unidad, roba a ver, ¿ejecuta a quién? ¿A la camioneta o a la señora? A la señora con la que viajaba, Pepe. El señor iba en una camioneta con una mujer, se impacta y saca una pistola y mata a la mujer. Sí, Pepe, así ocurrió. Luego de impactarse, saca una pistola, ejerce varios tiros en contra de esta mujer, ya sin vida. Este hombre pues la abandona, desciende de esta unidad y se apodera de otro vehículo, Pepe, de un auto particular, calles adelante, llega hasta el cruce de Tezontle y Fraternidad. Aquí desciende en una ruta de combis de la ruta Chimalhuacán, Piedras Negras, se apodera de la unidad de transporte público, intenta darse la fuga y llegó justamente hasta la puerta de secundaria técnica 152, se estrella en la puerta principal de esta secundaria, ingresa, Pepe, al patio de la escuela y al verse pues ya copado por los conductores de las combis que lo seguían, saca el arma de fuego que lleva consigo y se suicida, Pepe. Los alumnos de esta secundaria pues no estuvieron en riesgo porque ni siquiera se dieron cuenta de lo que ocurrió, se dieron cuenta pues ya por la gritería de los choferes y posteriormente pues que pidieron la presencia de la policía, Pepe. Hasta este momento no se sabe cuáles son la identidad de estas dos personas. Te agradezco mucho que nos hayas contado este drama que ocurrió cuando, hoy, ¿no? Hoy al mediodía. Hoy al mediodía, Pepe, lo va a conocer la Procuraduría Mexiquense. Muchas gracias por la información, que te vaya bien, Polo. Vaya historia con la que cerramos informativamente hablando. A nombre de todo el equipo, le agradezco su atención, por supuesto que su confianza y todo lo demás, y lo invito para que se quede con la fórmula financiera a continuación en estas frecuencias de radio y en televisión con Mario Ávila. Mañana a las 6 de la tarde, todas las noticias, todas las voces, más tarde en la televisión y mañana nos leemos en Excelsior. Gracias.